¿Se puede ver la diapositiva? Si pueden escribir sí o si gustan pueden hablar, no hay problema porque creo que el señor delegado no está. No se ve, ingeniero. Gracias. A ver, vamos a presentar nuevamente. Ingeniero, no se visualiza. ¿Ahora sí? Ingeniero, se mira. Listo, gracias. A ver, empecemos. En la clase pasada, el ingeniero Besada había hablado un poco sobre lo que eran los ingresos, los costos, el tema de la depreciación. Ahora vamos a ver lo que es la inversión inicial. La inversión inicial, un poco por definición, es, digamos, el dinero que se va a necesitar para poner en marcha nuestro proyecto, nuestro negocio. Muchas veces en la inversión inicial lo clasificamos en tres tipos, lo que es la inversión en los activos tangibles, la inversión en activos intangibles, el capital de trabajo y en algunos casos se considera un cuarto componente que vendrían a ser los imprevistos. Todo esto lo voy a explicar con detalle y mediante unos ejemplos más adelante. En el caso de la inversión en activos tangibles, bueno, tal y cual muestran las diapositivas, acá se incluyen una serie de componentes que están constituidos por todos los activos físicos que van a ser necesarios para que la empresa pueda funcionar el día a día. Dicho de otra forma, los activos tangibles también podría estar relacionado o más bien está relacionado a la adquisición de todos los bienes o servicios que puedan dar soporte al core business de la empresa. En el caso, o bueno, para darles un ejemplo, para una empresa que se dedica al tema de las confecciones, se van a comprar máquinas remalladoras que se usarán en la fabricación de polos. En el caso de un restaurante, como se muestra en las diapositivas, hay una serie de componentes que se utilizarán como activos fijos, ya sea el tema de las parrillas, refrigeradoras, estas campanas extractoras, las cocinas, las mesas, etcétera. Acá lo que quiero que quede claro con estos ejemplos que he mencionado es que se debe resaltar que los activos tangibles, estos activos fijos, no conforman parte de, del core business en sí del negocio, sino son bienes que son materia de transacción del negocio. Es decir, las empresas de confecciones venden polos, no van a vender máquinas remalladoras o máquinas para coser. En el caso de los restaurantes van a vender un menú gastronómico, un menú de degustación, una experiencia gastronómica, no venden platos, cubiertos, cocinas, hornos. Entonces, dicho esto, lo que quiero resaltar es que la inversión de los activos fijos, bueno, los activos fijos tangibles, nos van a ayudar a detectar estos desembolsos que vamos a necesitar en una primera etapa del proyecto, pero también va a ser importante porque vamos a poder conocer los efectos tributarios de estos que generen a lo largo del horizonte de evaluación de nuestro proyecto, que por cierto, como me preguntaban en la anterior clase, o bueno, por chat, el horizonte de evaluación para su trabajo es de 5 años, chicos, no es de 10 años, tengan cuidado con eso. Y también nos va a servir porque esto nos va a ayudar a saber cuánto es el cálculo del impuesto a la renta que se va a tener que pagar debido a la depreciación de estos activos físicos. El otro componente de la inversión inicial es la inversión de activos intangibles. En la inversión de intangibles, aquí están constituidos todos los que son los bienes inmateriales, tal como se dice en las diapositivas, son estos bienes indispensables para ejecutar el proyecto, pero no son activos físicos. Aquí pueden encontrar todo lo que son las marcas, los gastos de constitución de la empresa, el tema de las capacitaciones, patentes, licencias de funcionamiento. Bueno, y también en algunos casos lo ponen en la literatura, pero está mal en realidad. Son los gastos o bueno, estudios de prefactibilidad. Los estudios de prefactibilidad son costos hundidos, o sea, son estudios que se realizan independientemente si es que voy a poner en marcha un negocio o no. Lo que me va a decir un estudio de perfil, un estudio
preinversión, un estudio de factibilidad, es si el proyecto es rentable o no, y una vez que se le dé viabilidad a este estudio y que salga positivo, nosotros veremos si es que se decide invertir o no, pero es un gasto que se realiza antes de decidir si es que voy a realizar la inversión o no. Por eso es que no se debe considerar como parte de la inversión inicial. Ya, hay que tener cuidado con eso, incluso en algunos casos se va a poner este tema para ver si es que han estado atentos a la explicación que les estoy brindando ahora. Como dato adicional, a diferencia de los activos tangibles, los activos, este tipo de inversión en activos intangibles no están sujetos a un desgasto físico, a un desgaste físico, pero sin embargo se debe mapear este gasto en algún lado. O sea, contablemente debemos reflejar este gasto en algún lado. Y es por eso que se usa un mecanismo diferente al de la depreciación, que se le conoce como amortización. Y la amortización vendría a ser lo mismo que la depreciación, solo que se aplica para los activos intangibles. El tercer componente es el capital de trabajo. En el capital de trabajo se han de incluir diversos costos, como lo que son el tema del pago de sueldos a los trabajadores, los alquileres, la materia prima, la infraestructura. A ver, perdón. ¿Qué más podría ser? Los gastos de... También los gastos de publicidad podríamos incluirlos aquí. Aquí lo que quiero que primero que quede claro es el tema del capital de trabajo o necesidad de capital de trabajo. En algunos otros libros se le conoce también como fondo de maniobra. Este fondo o dinero es el que va a necesitar la empresa para asumir los costos en un horizonte de corto plazo hasta que la empresa pueda generar ingresos. Acuérdense que como todo nuevo negocio, las empresas deben cumplir con diversas obligaciones a corto plazo, como es el pago a sus trabajadores, los servicios de luz, agua, entre otros gastos generales, antes de poder cobrar. No necesariamente, o sea, si yo pongo mi negocio el día uno, voy a poder cobrar ese mismo día. Va a depender un poco del modelo del negocio. Y hasta que yo pueda cobrar, desde que yo compro mis materiales hasta que pasa por mi línea de producción y los vendo, va a pasar un tiempo. Y es por eso que yo debo mapear el dinero que voy a necesitar hasta que pueda ingresar el dinero producto de la venta de mis productos o servicios. Otra manera de definir lo que sería capital de trabajo está asociado a todos los recursos que podríamos necesitar como negocio para poder ejecutar las actividades del día a día. Acuérdense aquí que el capital de trabajo va a ser una inversión que se tiene que mapear y este dinero o esta inversión va a permanecer invertido a lo largo del horizonte de evaluación de nuestro proyecto. Pero acuérdense también, y creo que lo explicó el ingeniero Besada en la anterior clase, es que si tenemos un proyecto que va a tener un horizonte de evaluación de 5 años, en el último periodo, es decir, en el año 5, nosotros vamos a tener dos tipos de ingresos extraordinarios. Un ingreso extraordinario está en relación a la venta de mis activos fijos, que se le conoce como el valor residual, y el otro está relacionado, o bueno, se le conoce como la recuperación de capital de trabajo, que es el último año yo voy a tener un ingreso porque voy a recuperar esta inversión de capital de trabajo que voy a hacer en el año cero. A ver, un tema, no sé si se les había explicado un poco el tema del año cero, pero para fines de su trabajo, más allá de que tengan 5 años de un horizonte de evaluación, el año cero es el año en el que ustedes deciden realizar la inversión. Y a partir del año uno es en el que funciona el negocio. Finalmente, entonces tenemos un último punto, un último ítem que forma parte de la estructura de inversión inicial, que muchas veces no se mapea en las empresas, incluso cuando aprendí el curso de formulación de proyectos, no me enseñaron bien el tema de los imprevistos y menos el cálculo de estos. Los imprevistos se relacionan, por dar un ejemplo, nosotros queremos hacer un emprendimiento y este emprendimiento nos va a costar 10.000 soles. Pero hasta que propongamos este emprendimiento, hasta que nos lo aprueben, si es que tenemos autorizaciones o requerimos como que el ok de nuestro partner, que también va a estar como inversor, pueden pasar varias semanas, varios meses. Y en ese tiempo, lo que había previsto, lo que había presupuestado, estos 10.000 soles, puede que se modifique, ya sea por una alza
por la inflación, diferencias en el tipo de cambio del dólar. En su momento, en el 2020, podríamos haber dicho que por la misma pandemia todo esto afectó directamente. Y aquí es donde sirve calcular estos imprevistos, porque puede hacer que al principio costaran 10.000, pero cuando quiere ejecutar el proyecto de acá a 6 7 meses, no voy a estar 10.000, voy a estar 12.000 soles. Entonces, por eso es bueno mapearlo. Voy a entrar un poco más a detalle de cómo se hace este cálculo de imprevistos de manera general, pero para que sepan que no es simplemente un número que se le asigna. Recuerdo que era una mala, no sé, mala práctica, pero de manera muy sencilla, hasta poco profesional. Mis docentes me decían, ¿quieres calcular los imprevistos? Ponle de un 2 a un 4% y eso no está bien porque cada proyecto es único, cada proyecto tiene sus particularidades, independientemente del sector en el que esté, independientemente del país en el que esté. Entonces, aplicar como imprevistos un porcentaje del 2 al 4 5% me parece una idea bastante descabellada. Y no hay mayor análisis en eso. A ver, vamos ahorita entonces al Excel. Chicos, hasta aquí quisiera preguntarles si tienen alguna duda o consulta. Pueden levantar la mano o escribir por el chat. Como les comentaba en la anterior sección, es importante que tengan en claro estos temas que estoy comentando, más allá si es que han leído el libro o no para sus controles de lectura, porque toda esta teoría que estoy explicando ahora lo vamos a ver en la siguiente clase, que voy a explicar la construcción de los flujos de caja, y es muy importante que tengan eh, bien en claro estos conceptos, de lo contrario se van a perder. La siguiente clase va a ser bastante pesada y sí les pediría a los alumnos que se han conectado poco tarde que estén desde el principio porque muchas veces esta clase la termino en su tiempo, hasta me consume un par de minutos adicionales. Bueno, no veo que hayan manos levantadas, consultas, así que seguimos. ¿Me confirman si es que se puede ver el Excel? Sí se ve, ingeniero. Gracias. A ver, en el caso del capital de trabajo, para empezar, lo que quiero ahora explicarles es lo que es un ciclo de conversión de dinero o también se le conoce como ciclo de conversión de efectivo. En este ciclo de conversión de efectivo, como podemos ver en esta imagen de aquí, esta es la estructura de un ciclo de dinero para una empresa de manufactura, ¿ya? O bueno, como lo comenté en la anterior clase, supongamos que esto va a ser para un negocio de venta, es una pastelería que va a vender tortas de chocolate, tres leches, entre otras cosas. Guiándonos de esta línea, aquí podemos ver que primero para este negocio vamos a comprar los insumos, ya sea cacao, azúcar, harina, esencia de vainilla, entre otras cosas. Entonces, primero vamos a comprar la materia prima y esta materia prima va a llegar luego de 15 días. Después de esto, la empresa va a empezar con la producción, lo cual le va a tomar, exagerando, 15 días. Es decir, llega la materia prima, inicia la producción y terminados los 15 días, tendrá el producto terminado, listo e inventariado. Pero, ¿qué pasa? Que probablemente en algunos casos, dependiendo de la empresa o del producto o servicio, no lo pueda vender inmediatamente. Y me voy a tener que apoyar en mi equipo comercial para que la venta se pueda realizar lo más pronto posible. Para este ejemplo, estaremos asumiendo que el equipo comercial se demora 10 días en poder vender el producto, o bueno, en encontrar, claro, un comprador para venderlo. Pero ¿qué pasa? Tal vez por la situación económica, por el tema de la pandemia, no tengamos o el cliente no tenga el efectivo en ese momento. Y a manera de agilizar la venta, le diremos, mira, puedes comprar este producto, te doy un crédito a 30 días, ¿qué te parece? Ya, perfecto, cerramos trato, te compro tus tortas, etcétera, etcétera. Y después de 30 días, nosotros recién como negocio vamos a poder cobrar. Estos 70 días es la suma desde que se compran las materias primas hasta que se produce, se tiene inventario y el equipo comercial lo vende y le damos el crédito al cliente para que lo pague. Es bastante tiempo en realidad. Pero en la recta de abajo lo que vemos es que nuestro proveedor de materia prima
digamos, para el tema de las tortas de chocolate, nos van a decir, Lucho, te voy a dar 15 días de crédito para que me puedas pagar. 15 días de crédito parece muy pronto porque todavía tenemos unos 55 días que tienen que pasar para poder cobrar. Es decir, 70 días menos 15 días me va a dar 55 días, que se le conoce también como el periodo de desfase. Y yo voy a necesitar justamente capital de trabajo para poder en estos 55 días cumplir con mis obligaciones de los pagos de luz, agua, de mi personal, entre otras cosas. ¿Alguien que tiene levantada la mano? No. Ya. Como les comentaba entonces, esta es una de las razones principales por las que debemos analizar el ciclo de conversión de dinero a efectivo. Muchas veces al formular un proyecto, y esto es por experiencia, habiendo trabajado antes como especialista de formulación de proyectos en diversas empresas, no se hace este mapeo. O sea, solamente se piensa, ok, necesito la inversión en mis activos fijos. A ver, ¿alguien tiene el micro prendido? Por favor, apáguelo. Gracias. No, como les decía, este tipo de cosas suele ser un error bastante frecuente al momento de formular un proyecto. No se considera el periodo de fase y mucho menos el capital de trabajo que se va a necesitar para que la empresa pueda funcionar. Pero no todas las empresas necesitan o requieren de esta inversión de capital de trabajo. O tal vez no, el plazo de cobro es diferente. El esquema de cobro, el esquema de pago a los proveedores tiene sus particularidades de acuerdo al tipo de industria. Y es aquí donde va la siguiente pregunta. Pueden levantar la mano o escribir por el chat. ¿En qué sector o qué empresa en particular, qué negocio creen que no necesitaría o no tendría la necesidad de invertir en capital de trabajo al momento de crear su empresa? A ver, les doy un minuto para que puedan pensar y escribir sus respuestas por el chat o si desean pueden participar, levantar la mano. Los escucho. ¿A nadie se le ocurre algún negocio que no requiera tal vez este cálculo de necesidad de capital? Acuérdense que está, a ver, como pista les puedo decir una operación que se tenga que realizar al día a día y necesite pagar de manera inmediata. Hay varios negocios y muchos de nosotros vamos a estos negocios o nos dan este servicio. ¿Cuál creen que podría ser? Solo un ejemplo. Prefiero que se equivoquen, que participen, a que no participen. Ah, por cierto, este punto, o sea, ahorita no se está otorgando puntos de participación, sí se va a otorgar para el desarrollo del caso, pero para esta pregunta que estoy realizando no se va a considerar. A ver, chicos, la anterior sección sí me dio varios ejemplos. Algunos estaban de acuerdo o iban con la línea que les había comentado. Si no, estaré llamando al azar porque me preocupa que no participen. Más allá de que puedan tener una respuesta correcta o equivocada, la idea es entender su razonamiento y así poder saber si es que se está entendiendo lo que estoy explicando. A ver, vamos a ir con la señorita Angie Paola Vázquez. Perdón, Angie, sí. Ah, podría ser una empresa de servicios, pero Particularmente, ¿qué tipo de negocio crees que estaría acá? Más allá del si es una empresa de productos o vende servicios. no se me ocurre, ingeniero. Ya, mira, a ver, les voy a dar un ejemplo.
cuando uno va, algunos de ustedes estarán tal vez haciendo sus prácticas preprofesionales, porque este es un curso de, creo en séptimo siglo en adelante uno suele hacer sus prácticas pre. Cuando quiere ir a su trabajo uno se tiene que movilizar. En algunos casos estará yendo en taxi, estará yendo en micro. Pero uno no le va a decir al taxista, llévame a tal lado, a mi lugar de trabajo y te pago de acá 2, 3 días o me fío y te pago de acá al mes. No es así. Ese es uno de los casos, uno de los negocios en los que no habría esta necesidad de calcular esta inversión de capital de trabajo. O, bueno, perdón, en este caso no habría un periodo de fase, como es en el primer ejemplo. Otro negocio podría ser en el caso de los supermercados o de las panaderías, donde uno espera comprar el pan caliente el día a día para tomar su desayuno y el mismo día que lo producen, ese mismo día se vende. Es un caso también muy común. También podría ser el tema de los gimnasios. Uno no va a hacer gimnasio y pagar de acá a 2 o 3 meses. Es más, por todo lo contrario. Para entrar al gimnasio muchas veces te dicen, bueno, te vendo una suscripción de acá a 3 meses, un plan anual, te va a salir más barato, pero uno tiene que pagar antes de poder usar los servicios. Ese es un caso también particular. Hay diversos casos. ¿Ya? Lo que quería era un poco que razonen el por qué no todos estas empresas o negocios van a tener este mismo modelo que les estoy mostrando. Por eso es que aquí les quiero mostrar un ejemplo de lo que vendría a ser una empresa de retail. En caso particular podría ser una empresa, un supermercado. ¿Qué pasa en este ejemplo en particular? En un supermercado uno va a comprar productos, supongamos, para un supermercado, para un metro, se van a tener que comprar productos y después de 15 días van a llegar. Se va a demorar 5 días en promedio para poder venderlos y obviamente se va a cobrar en ese momento. Uno no va a salir con el producto y le va a decir al cajero, ¿sabes qué? Te lo pago de acá a un mes. Esta ventaja de poder cobrarlo inmediatamente, a diferencia del anterior ejemplo que les comentaba, donde se va a dar un crédito a 30 días, aquí yo ya no voy a tener un periodo de desfase. La venta va a ser prácticamente inmediata. ¿Y qué pasa aquí también? Que en el caso de los proveedores, nosotros vamos a tener como, ya lo vieron en clases atrás en el video de Michael Porter, vamos a tener bastante, o los supermercados van a tener bastante poder de negociación con los proveedores. ¿Por qué? Porque los proveedores lo que quieren es poner sus productos en la estantería, en las repisas, en los Plaza Veas, Metro, Won, y le van a decir, mira, con tal que mi producto se esté exhibiendo y se pueda vender, no hay problema. Y como tenemos bastante poder de negociación, le diré, me puedes, a ver, ¿quieres que esté tu producto acá? Perfecto, pero te voy a pagar en 60 días, te voy a pagar en 90 días. Así es más o menos como funciona el esquema en las empresas, bueno, para este caso, para los supermercados. Y va un poco en relación con lo que había visto. Hace un tiempo estuve viendo un proyecto, recuerdo que era la construcción de un Plaza B en Coyique, y validamos un poco eso, en cuánto tiempo iba a retornar la inversión, cada cuánto tiempo cuánto se tenía previsto vender, cómo era el tema del pago con los proveedores, y en realidad era así, o sea, sí estaba relacionado a 2 meses y medio, 3 meses. Este tipo de negocios, al tener esta particularidad de poder vender prácticamente al mismo momento o a los días, le permitió tener bastante caja al sector de supermercados de Intercorp. Recuerdo que en el 2020, cuando ingresamos en pandemia por mediados de marzo, estaba viendo diversos proyectos de grupo, la construcción de un Cineplanet, de estos colegios Innova Schools, de otras sedes para las universidades de la UTP en Huancayo. Pero si bien todos estos proyectos se paralizaron por la pandemia, ¿qué pasó con la particularidad del sector retail, el tema de los supermercados? Es que este sector de alimentos empezó a crecer. Tanto así que en gestión salió en la noticia que respecto al 2019, en el año 2020, el negocio había crecido casi un 20%. Y era porque la gente ya no salía, bueno, no podía salir mucho a las calles, no podía irte de viaje,
Muchos restaurantes habían cerrados, no podías irte a las discotecas, qué sé yo. Y esto hacía que la gente tuviera, en cierta forma, más dinero, pero lo gastaba ya en ese tipo de cosas, sino lo gastaba en comida, uno pasaba más tiempo en la casa, entonces compraba más cosas para el hogar, algunos locos que compraban cantidad de rollos de papel higiénico, pero esto le permitió a ellos vender más, incluso hasta más rápido, y sin embargo, el esquema era similar. Todavía tenían ese poder de negociación con los proveedores y les seguían pagando cada 2 o 3 meses. Es espectacular. Claro que otros negocios sí les afectó bastante. Ya dicho esto, y viendo estos dos modelos, lo importante a resaltar acá es que cuando hagan su trabajo final, justifiquen mediante este esquema, este ciclo de conversión de efectivo, uno, cómo es todo este proceso desde que compran la materia prima hasta que venden el producto o el servicio de ser el caso. Y si creen que no necesitan o no hay un periodo de fase, no necesitan en realidad una inversión en capital de trabajo, tiene que estar bien sustentado. Más allá de poner el ciclo de conversión de efectivo, justificar en uno o dos párrafos el por qué tiene esta estructura. Eso ayudaría bastante. Bueno, ahora lo que les quiero explicar es cómo se va a calcular este capital de trabajo. Principalmente existen 3 métodos, pero para fines de este curso vamos a ver 2 métodos. Uno se le conoce como el método del periodo de desfase y el otro se le conoce como el método contable. Hay un tercer método que no lo vamos a explicar en clase, que es el método del máximo déficit acumulado, perdón. Este método es para modelos de negocio en particular y en mi caso lo he visto solamente en la parte teórica cuando veía la formulación y evaluación de un proyecto de infraestructura para una central hidroeléctrica. Así que nos centraremos en este primer método, que es el método de periodo de desfase. Hasta aquí, chicos, ¿tienen alguna duda o consulta? Hasta ahí, ingeniero, todo claro. Gracias, Cristian. Listo, me alegro. Bueno, entonces, yendo a lo que es el primer método, que es el método contable, este método va a utilizar la siguiente fórmula. Acá tendremos que es la inversión de capital de trabajo, que vendrá a ser en el periodo cero. Para calcular la inversión de capital de trabajo en periodo cero, necesitaremos el activo corriente operativo del año 1 y le estaremos restando el pasivo corriente operativo del año 1. En este caso también, bueno, este método es contable porque utilizamos las cuentas del balance general para proyectar un nivel que se estima de los activos corrientes, donde está lo que es la caja, las cuentas por cobrar, el inventario, y en el caso de los pasivos corrientes, no pasivos corrientes operativos, tenemos lo que son las deudas con nuestros proveedores y los créditos con los bancos en corto plazo. Todo lo que es activo corriente y pasivo corriente, estamos hablando en un horizonte de evaluación de corto plazo. Por corto plazo, normalmente se habla de un año o menos. Pero como verán en esta fórmula, estamos considerando el activo corriente operativo y el pasivo corriente operativo, porque no estamos incluyendo aquí el tema del financiamiento externo. Entonces, partiendo de esta fórmula del activo corriente operativo para el año 1, este activo corriente incluye las cuentas por cobrar del año 1 y los inventarios del año 1. Y el pasivo corriente, el saldo por pagar a los proveedores. Entonces, desglosando un poco más esta fórmula, ¿qué son las cuentas por cobrar? Las cuentas por cobrar incluyen lo que vendría a ser el ingreso por ventas en el año 1 entre 365 días. Claro, es mi proyección al año 1, no necesariamente se va a cumplir. También tenemos que multiplicarlo por los días de crédito que le damos a dar al cliente. Como en el anterior caso que les había mostrado, tal vez les podríamos dar 30 días de crédito. Eso dependerá del modelo de negocio que estemos planteando. Ahora, en el caso de los inventarios, se considera lo que son los costos operativos
el año 1 entre los 365 días. Aquí acuérdense que los costos operativos son la suma tanto de los costos de venta como los gastos de operación. ¿Y qué hay en los gastos de operación? En los gastos de operación tenemos los gastos de administración y los gastos relacionados a las ventas. Acuérdense que estos gastos no se incluye, no se incorpora el efecto de la amortización, el efecto de la depreciación, el efecto de mis gastos financieros. Más adelante, bueno, en la siguiente sesión en realidad se estarán explicando los diversos flujos de caja. Para el tema de las inversiones en capital de trabajo, estas inversiones van a estar incorporadas en lo que es el flujo de caja de inversiones o también se le conoce como el flujo de caja de capital. Y finalmente, el saldo por pagar a proveedores del año 1 vendrá a ser el costo operativo del año 1 entre 365 días, similar a los inventarios. Sin embargo, aquí estaremos multiplicando por los días de crédito que nos va a dar el proveedor, que para el ejemplo que les mostré era solo de 15 días. A ver, entonces, como les comentaba, si para la inversión en capital de trabajo en el año 0 utilizaba la información del año 1 para el activo corriente operativo y del pasivo corriente operativo también del año 1, si yo quisiera calcular la inversión de capital de trabajo para el año 1, estaré utilizando la información del año 2 de mis cuentas por cobrar, de mis inventarios y le estaré restando el saldo por pagar a los proveedores. Uy, ya, listo. Bueno, para terminar con este método contable, quería comentarles que hay un error frecuente aquí al momento de hacer los casos, de repetir los costos o repetir el, el monto del capital de trabajo. ¿Por qué? Al hacer el cálculo de capital de trabajo, de la necesidad de capital de trabajo, vamos a incorporar la totalidad de esta en el año 0, pero para el año 1 ya no se considera el total. No se tendrá que poner el total porque desde el año 1 ya estaríamos arrastrando el capital de trabajo que se consideró en el año 0. Y acuérdense que el capital de trabajo va a representar una inversión que se va a hacer, es una inversión constante que se va a hacer a lo largo del periodo de evaluación de nuestro proyecto. Para este caso será los 5 años. O bueno, en este ejemplo en particular, para los 2 años. Para su trabajo es para 5 años. Y como va a ser esta inversión a lo largo del horizonte de evaluación, lo que tenemos que hacer aquí es diferenciar las inversiones, calcular el incremental para el año 1, como se ve acá, y para el año 2, de igual forma, se estaría calculando el capital de trabajo para el año 2, pero se le estaría restando los incrementales. Y con esto evitamos así la duplicidad de este cálculo. Yendo entonces al segundo método, que es el método de periodo de fase, de repente es un poco más entendible. No se preocupen si es que esto suena un poco complicado. Creo que la mejor forma de entenderlo es mediante un caso práctico, que sí se va a ver la siguiente semana. En este otro método del periodo de fase, aquí les muestro el esquema del ciclo de conversión de efectivo para esta empresa que está relacionada a la industria de manufactura. Aquí ya habíamos mapeado, como se acuerdan, bueno, aquí no sale, que desde que se compraba la materia prima hasta que se cobraba, habían pasado 70 días. Y como el crédito a los proveedores era de 15 días, teníamos un periodo de fase de 55 días. Este dato de acá me va a servir particular porque yo necesito la cantidad de recursos o de costos para que mi negocio pueda funcionar en estos días en los que no voy a contar con dinero. Para esto vamos a armar igual la estructura del ciclo de conversión de efectivo y calcular los días del periodo de fase. Como verán aquí en esta fórmula, la inversión entonces en el capital de trabajo para el año 0, estaremos utilizando los costos operativos del año 1 entre los 365 días
y lo estaremos multiplicando por los días de periodo de fase, que son 55 días que habíamos calculado en la parte de arriba. De igual forma, cuando hagamos el cálculo a lo largo de nuestro proyecto, estaremos calculando para el año 0 mediante la fórmula, pero para los años siguientes estaremos calculando el capital de trabajo incremental para el año 1 y para el año 2, restándole el capital de trabajo del año 1 y el capital de trabajo del año 0 para no duplicar los costos. Acuérdense que si fueran si fuera un horizonte de evaluación de 5 años, en el quinto año nosotros vamos a tener un ingreso extraordinario donde se va a agregar una línea y esa línea estará relacionada a la recuperación del capital de trabajo que se ha invertido. Para su trabajo va a depender de, bueno, los criterios que quieran utilizar, qué método se adecua más para el cálculo del capital de trabajo, y si para su modelo de negocio no aplica el capital de trabajo, bueno, tendrán que sustentar el por qué. Pero sí es bueno bueno, es bueno no, les recomiendo de todas maneras que grafiquen el ciclo de conversión de efectivo y si es que puedan explicar un poco mejor este tema. Bueno, ya cerrando lo que es los métodos para cálculo de capital de trabajo, vámonos entonces. Bueno, estábamos aquí. Ya para cerrar y ver el tema del financiamiento, aquí hay algunos ejemplos de los componentes de la inversión inicial. Para el tema de los activos tangibles tenemos los terrenos, la infraestructura, las instalaciones, construcciones, maquinarias, equipos, muebles. En el caso de los intangibles, ya lo había explicado, tenemos el tema de los gastos en capacitación, los costos de puesta en marcha, tal vez se requieran gastos de publicidad, los gastos para constituir una empresa, las licencias de funcionamiento para un restaurante, patentes, etcétera. Y en el capital de trabajo tenemos también lo que es la materia prima, el pago de alquileres, del sueldo del personal, ya sea permanente o locadores. em, Esos serían principalmente. Y en el último ítem están los imprevistos. Aquí sí quiero explayarme un poco más. Los imprevistos se les conoce también como reservas de contingencia, que es el presupuesto que nosotros deberíamos destinar a los riesgos que hemos identificado, para lo cual tenemos que muchas veces desarrollar respuestas o medidas ante estos riesgos, como son evitar el riesgo, mitigar el riesgo, transferir el riesgo. Estos van a implicar unos costos que se tienen que mapear. Y es por eso que he agregado, a diferencia de ciclos pasados, esta presentación. Esta es una imagen que muestra los componentes del presupuesto del proyecto, que está alineado al PMBOK, a la sexta edición. Creo que algunos de ustedes ya han llevado el curso de gestión de proyectos o lo están llevando. Dentro de las 10 áreas de conocimiento, en el capítulo 7, relacionado a la gestión de costos del proyecto, nos muestran los componentes del proyecto. Un presupuesto comúnmente se lee de derecha a izquierda. Vamos a ver un poquito. El presupuesto se suele leer de derecha a izquierda y en la primera parte podemos identificar la estimación de los costos para cada una de las actividades que se tiene que hacer. Estos a veces incluyen unas reservas de contingencia y armamos aquí nuestros paquetes de trabajo. Estos paquetes de trabajo son entregables que tenemos que presentar al cliente, y en estos paquetes de trabajo también se pueden incluir estas reservas de contingencia o estos riesgos que se han identificado. Para hacerlo más claro, les pongo un ejemplo. En el caso de, bueno, como yo he estado trabajando bastantes años en la industria de construcción, siempre me comentaban este riesgo cuando queríamos hablar de reservas de contingencia. Supongamos que tenemos que construir los cimientos de una vivienda en la sierra o en la selva, y un riesgo que va a estar relacionado a este tema está o tiene que ver con los costos de excavación para los cimientos. Para esto nosotros debemos saber el tipo de maquinaria que vamos a utilizar, pero no solo eso, sino por las mismas condiciones climatológicas, saber si es que se va a poder realizar el trabajo en los días que están previstos o se va a requerir más días. Y si se va a requerir más días
por estas condiciones climatológicas, ahí hay un riesgo, porque va a ser un costo que no se había previsto y por eso es que tenemos que em, incorporarlo en los imprevistos o en las reservas de contingencia. También podría haber otro problema mayor. Podría darse tal vez que los cimientos se agrieten y debido a esto tengamos que implementar un plan de acción o presupuestar un plan para tomar una medida correctiva y arreglar estas fisuras. ¿Ya? Aquí entonces lo que quiero mostrarles, y no es algo que se hace en este curso, a menos que me dé el tiempo, pero me gustaría, es explicarles cómo se suele calcular estos imprevistos. Y no es poner solo un porcentaje del 1 al 5%, así por así. Este es un caso práctico que vi hace unos años. Aquí lo que utilizaba era un programa que se llama @risk, que es un complemento que se añade al Excel. Este es un programa de riesgos para hacer análisis de sensibilidad, calcular las reservas de contingencia. ¿Qué había en este caso? Bueno, para este era un proyecto, sí, petrolero, se había considerado una inversión de $1.720.000 y se había dividido la inversión en los siguientes componentes: transporte, materiales, equipaje, equipos de perforación, costos laborales. Ahí se había calculado ya con una persona experta en presupuestos cuánto me iba a costar. Sin embargo, no siempre se va a dar viabilidad al proyecto en el instante, a veces tiene que ir a una junta directiva, tener aprobación del CFO, CEO, y hasta que ese proyecto pueden haber pasado muchas cosas, como les comentaba anteriormente, la volatilidad del dólar, una mayor inflación, y puede que no se cumpla lo que se había presupuestado. Es por eso que a través de una técnica que se le conoce como el juicio de expertos, personas que tienen bastante tiempo armando estos presupuestos, formulando proyectos, nosotros podemos ver que para el tema de la perforación se había presupuestado $600.000. Es muy probable que ese sea el presupuesto para esta partida. Sin embargo, puede que si nosotros compramos varios de estos equipos, el proveedor nos haga un descuento y nos termine costando menos, $540. Es decir, habría una desviación hacia abajo, lo cual me podría generar un ahorro. Pero por otro lado, podría pasar que tal vez estos equipos ya no estén a la venta en nuestro país y que requeramos de negociar con otro proveedor que tiene sus equipos en el extranjero y por el tema de los fletes, por el tema de los impuestos que está cobrando Sunat cada vez más alto, que creo que en diciembre pasó de 20 a 25%. Bueno, iba en relación a una escala del precio, creo que a partir de $200 se paga 20%, más de $600 creo que era 25%. No, no tengo ahorita el porcentaje exacto en la cabeza, pero lo que quería decir es que puede que haya una desviación hacia arriba y esta desviación sí sería bastante alta, sería de $900.000. Entonces, ¿qué es lo que hace acá este software? Este software, para calcular estos imprevistos, lo que hace es en estos campos azules, asigna una distribución de probabilidad a estas variables, al transporte, a los materiales. Para el caso de los transportes, ya es una variable bastante estudiada y no puede decir, sí, probablemente tenga un comportamiento de una distribución triangular. En el caso de los costos laborales, esto puede ser a juicio de expertos y para juicio de expertos se utiliza una distribución PERT. Para el tema de los equipos o equipajes especiales, se puede asignar una distribución logarítmica normal, truncada porque va a estar delimitada entre ciertos parámetros. Sabes que no va a poder oscilar más de 240.000, pero tampoco menos de $90.000. Y así. Entonces, lo que va a hacer este software es, a través de la simulación Monte Carlos, va a hacer una serie de iteraciones, 1.000, 5.000, 10.000, va a depender de ustedes, y va a construir, digamos, va a armar esta gráfica que parece una distribución de Gauss, tiene una forma de campana, donde lo que me va a decir es qué tan probable es que mis equipos de perforación vayan a costar 600.000. Se va a costar un poco más, va a costar un poco menos. En cada iteración se va a hacer ese cálculo. Y probablemente en algunos cueste, como verán acá, un poco menos de 1.640.000. En algunos casos podrá costar un poco más. Pero va a haber con un 90% de probabilidad, o un 90% de nivel de confianza, perdón, que vaya a costar
1.892.482. Pero inicialmente nosotros habíamos mapeado que la inversión iba a ser de 1.720.000. Por eso es que sirve hacer este análisis. A través de este análisis, esta diferencia me va a decir que voy a tener que preparar una reserva de contingencias o voy a tener que incorporar a los imprevistos el monto de $172.000. Y así es como se hace un análisis de riesgos relativamente sencillo, pero es algo que deberían tener en cuenta para incorporar en... Bueno, en este curso no se le está pidiendo este tema, pero es un análisis adicional que ya le está pidiendo el Estado y si les interesa trabajar en el mundo o en el área de formulación y evaluación de proyectos, y hay un capítulo de riesgos donde se exige que sea un análisis de sensibilidad, un análisis de riesgos para identificar estas posibles desviaciones y no estar de adenda tras adenda tras adenda y control de cambios, que es un proceso bastante tedioso. Bueno, hasta aquí quisiera saber si tienen alguna duda o consulta. Este es un tema eh, nuevo, creo que para muchos de ustedes. Sí, Karina. Ingeniero, ¿cómo se llama el software que acaba de mostrarnos? Ah, ya. Si me da tiempo al final de la clase lo abro. El software se llama @risk. Si gustas, me escribes por interno y te paso los datos de software. Es un software que tiene diferentes tipos de herramientas. Tiene herramientas para hacer análisis estadístico, tiene herramientas para hacer árboles de decisiones, tiene herramientas, una herramienta que se llama NeuroTools, tiene herramientas para hacer pronósticos, pero se llama @risk y es un complemento al Excel. Es decir, tienes que abrir el Excel y luego ejecutar este programa para que pueda funcionar. Muchas gracias, ingeniero. ¿Listo de nada? ¿Alguna otra consulta? ¿No? Vamos entonces con el siguiente tema. Bueno, ahora vamos a ver lo que es el financiamiento. Luego de haber explicado cómo, bueno, la estructura de los componentes de la inversión inicial, la pregunta que se estarán haciendo es, ¿y de dónde vamos a nosotros obtener el dinero para, o bueno, para comprar estos equipos, para invertir en los activos tangibles, intangibles? Es por eso que vamos a, o se debe realizar un análisis de financiamiento. Para esto existen dos fuentes de financiamiento. Uno es el financiamiento interno y el otro es el financiamiento interno. Externo, perdón. En el caso del financiamiento interno, también se le conoce como autofinanciamiento. Aquí los proyectos se van a financiar con dinero propio, con aporte de capital propio. Los accionistas van a invertir un porcentaje, un monto de su dinero, de su billetera para destinarlo al proyecto, pero también tenemos otros casos de proyectos en marcha en los cuales las empresas podrían utilizar la venta de sus activos fijos para tener mayor dinero, más liquidez o en algunos otros casos reinvertir las utilidades ganadas o repartirlo con sus respectivos accionistas. Para el tema del financiamiento externo, tenemos dos formas. Una es a través del mercado de capitales. En el mercado de capitales tenemos dos tipos de productos que vendrían a ser los bonos y las acciones. Para el caso de los bonos, aquí las empresas emiten una cierta cantidad de dinero o sea, emiten papeles por un determinado precio y los inversores van a comprar estos valores de deuda. Al comprar, o bueno, cuando uno compra un título de deuda, la empresa se va a prestar dinero por un periodo de tiempo y luego se le va a cobrar un interés. Esa es la misma forma que funciona cuando uno solicita, supongamos, un préstamo a un banco. El banco va a hacer lo mismo con los deudores, le va a cobrar una tasa de interés. Ahora, la otra opción es a través de las acciones. En el caso de las acciones son pequeñas porciones o fracciones del capital que va a tener una empresa.
algunos de ustedes tal vez puedan haber escuchado el concepto de lo que es una IPO o Initial Public Offer, que es una oferta inicial de acciones. Muchas veces cuando muestran, o en estos programas de emprendimiento, de Dragon's Den o Shark Tank, se acerca un grupo de emprendedores, hace un pitch, un elevator pitch y busca vender su proyecto. A veces no han creado la empresa y tienen que vender el proyecto en papeles, pero lo que quieren es otorgarles una porción de sus acciones para con eso poder financiarse y continuar con las operaciones o iniciar con las operaciones si es que no tienen una empresa fundada. Claro que al no tener una empresa creada es mucho más difícil poder vender las acciones porque uno de los principales problemas en el mundo real, en este tipo de casos, es que como uno es muy optimista con sus estimaciones de venta, uno cree que va a poder proyectar o vender, supongamos, $1 millón en el primer año y en la realidad tal vez no vendes ni la décima parte. Y es por eso que es importante también entrar como que con más detalle a hacer estos análisis de sensibilidad, a identificar qué tipo de problemas o cuáles son las variables más importantes o más críticas en nuestro proyecto, si es que la demanda definitivamente me puede mover mucho el tema de mis indicadores de evaluación de proyectos, o por otro lado si son los precios o la inversión en mis activos fijos, etcétera. Bueno, ya cambiando de tema, por otro lado, para la parte del financiamiento externo también tenemos lo que vendrían a ser los créditos. En el caso de los créditos, tenemos dos tipos, lo que son las líneas de crédito y también los préstamos. Para el tema de las líneas de crédito se usan normalmente para financiamientos a corto plazo. Ahora lo estoy utilizando para el proyecto en el que estoy. Tengo una línea de crédito de $300.000 y en esta línea de crédito lo que hago es tratar de pagar a mis subcontratistas. La ventaja de esta línea de crédito, o bueno, para entenderlo un poco mejor, esta línea de crédito funciona como si fuera una tarjeta de crédito, pero para una empresa. Y cuando yo desee o cuando yo necesite pagar a mis subcontratas, a mi personal, voy a poder disponer de esta línea de crédito de manera rápida. Sin embargo, el problema es que como voy a tener disposición a cualquier momento, la tasa de préstamo va a ser mucho más alta. En el otro caso de los préstamos, sí, los préstamos suelen ser para deudas ya tal vez a mediano, largo plazo. La tasa de interés sí va a ser menor, pero va a tener sus inconvenientes porque cada vez que quiera solicitar un préstamo voy a tener que volver a hacer todo este proceso. Mientras que en el caso de las líneas de crédito yo pago mi crédito y puedo volver a utilizarlo. En el tema particular de su trabajo, nosotros vamos a utilizar, o sea, el método de financiamiento va a ser a través de un financiamiento externo. Vamos a utilizar préstamos a través de un pago de cuota constante o este método francés que se les va a explicar más adelante. Ya algunos alumnos de la carrera de Ingeniería Industrial, entiendo, han visto estos temas en el curso de gestión financiera, pero para los que no lo hayan visto, lo de las otras carreras, no hay problema que se explicar desde cero cómo se calcula manualmente y mediante el uso del Excel. A ver, vayamos a la siguiente diapositiva. Bueno, esto es un poco más de lo que les comentaba. Dentro de las fuentes de financiamiento internas tenemos las aportaciones de los socios, que vendría a ser el dinero que entra en los socios al momento de constituir una sociedad, las utilidades reinvertidas, cuando los socios deciden no retirar sus utilidades y más bien reinvertirlas en el negocio, y la venta de activos como los terrenos, edificios, maquinarias, muebles. Aquí me acordé de un caso en particular, bueno, como son estudiantes de la San Martín, ustedes sabrán. Me imagino que la Universidad San Martín es una universidad sin fines de lucro. Sin embargo, hay otras universidades que tienen fines lucrativos, como es la César Vallejo, donde uno consigue aparentemente su bachiller y su título relativamente fácil. ¿Cuál es la diferencia de estos dos? La San Martín no tiene, o bueno, la Vallejo no tiene la necesidad de reinvertir sus utilidades, pero la Universidad San Martín sí, y tienen que reinvertirlas en negocios que estén relacionados al core business
de la empresa, que es los servicios de educación, en infraestructura de educación. Y es por eso que ya desde, ¿cuándo habrá sido? 2015, no recuerdo bien, salió una ley en la que ya la universidad no podía invertir en el equipo de fútbol que está en primera división, que es el Club San Martín de Porres. Y es por eso que desde ese año en adelante el club se vino en deterioro porque no podía, tontamente para el Estado el deporte no está relacionado con la educación y no puede invertir el dinero o los ingresos que generan por parte de sus alumnos, de los docentes en el club. Sin embargo, uno diría, es tonto, ¿no? O sea, ¿por qué no crea una universidad que tenga fines lucrativos como la Vallejo y ese dinero se lo pago a los accionistas? Porque voy a tener, o hay ciertos beneficios tributarios que le van a servir a la universidad. Pero eso lo podemos explicar tal vez más adelante. Bueno, cambiando de tema entonces, para terminar con la parte del financiamiento, en el financiamiento externo también tenemos lo que son cuando se le otorga financiamiento a través de terceras personas, ya sea los proveedores, a través de créditos bancarios. Aquí, como les explicaba, para los préstamos que se requieran hacia un banco, estos préstamos, la ventaja es que nos los van a entregar desde un inicio por el importe total que hayamos solicitado, mientras que en la línea de crédito va a funcionar, como les comentaba, una tarjeta de crédito y nosotros vamos a poder disponer del dinero en el momento que los necesitemos. Pero en los préstamos, nosotros, si bien tenemos que pagar menores intereses, eh, a diferencia de la línea de crédito, cada vez que querramos solicitar un préstamo tendremos que hacer todo este proceso que puede ser a veces tedioso, mientras que en las líneas de crédito no es así. En la línea de crédito, si nosotros hemos cumplido con los pagos, podremos renovar cuantas veces querramos, pero tendremos una tasa de interés un poco más alta. Y para finalizar, ya en el tema de las fuentes de financiamiento, en la inversión total inicial, bueno, al momento de calcular lo que es la inversión inicial, que está incluida la inversión de mis activos tangibles, la inversión de mis activos intangibles, la inversión del capital de trabajo y también ahora los imprevistos, nosotros debemos especificar cuál es la relación o el porcentaje del aporte de capital propio y el porcentaje que vamos a requerir a través de un financiamiento externo o a través de un préstamo. Aquí les quiero hacer una pregunta, bueno, una última pregunta para ya pasar con la última parte del curso, bueno, del día de hoy. ¿Qué ratio creen ustedes que suele utilizar un analista de créditos para determinar cuánto es la cantidad máxima que podrían prestarle a una empresa? A ver, les doy un minuto para que puedan responder. Pueden escribir sus respuestas al chat o pueden levantar la mano. Karina, ¿tienes alguna consulta? A ver, creo que te quedaste con la mano levantada. Ingeniero, disculpe. No te preocupes. ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea qué ratio de liquidez se suele utilizar? Tal vez alguno haya empezado sus prácticas en alguna entidad financiera, por ahí pueda conocer o pueda haber leído qué ratio se suele utilizar. A ver, chicos, están un poco participativos el día de hoy. Espero que eso cambie la próxima clase. Bueno, el ratio que se suele utilizar es el ratio de cobertura. Este ratio de cobertura se encuentra, como les comentaba, dentro de lo que vendría a ser los ratios de liquidez, que son aquellos que nos van a permitir eh, medir la capacidad que tiene la compañía para poder pagar sus obligaciones a corto plazo. No necesariamente la capacidad de que tenga de generar caja, una empresa va a estar relacionado de manera directamente proporcional con la solvencia de esta,
Sí se puede considerar, claro, como un buen indicador, pero acuérdense que las empresas tienen que enfrentar otro tipo de obligaciones con terceros, como son las deudas, los pagos de los intereses. Entonces, este ratio de cobertura, como ven aquí, por fórmula vendría a ser el EBITDA entre mis gastos financieros. El EBITDA es un indicador financiero que nos va a mostrar el beneficio que tiene una empresa antes de quitar lo que vendría a ser el efecto de los intereses, el pago de las deudas, el pago de los impuestos y el pago de las amortizaciones. En inglés, el acrónimo del EBITDA significa earnings, que son ganancias, before interest, taxes, depreciation and amortization, que es lo mismo que las ganancias antes del pago de todos estos impuestos, intereses, depreciaciones. Si no les queda muy claro esto, digamos, la forma más práctica también de decirlo es que es la utilidad antes del impuesto a la renta, sin considerar mis gastos financieros. Aquí también lo había puesto de la siguiente manera. El EBIT es mi utilidad operativa más mi depreciación y más mi amortización. Aquí lo que quiero es descomponer cada uno de estos elementos de la fórmula de ratio de cobertura. Ya sabemos lo que es EBITDA. El ratio de cobertura lo acabo de explicar hace un momento. Hasta aquí quisiera saber si es que tienen dudas o está todo claro. A ver, chicos, creo que voy a hacer una pregunta adicional más dentro de unos minutos para asegurarme que haya entendido. Me sorprende que no tengan ninguna consulta. Antes de ir a lo que es el gasto financiero, para que les quede un poco más claro el concepto del EBITDA o para qué me sirve el EBITDA. El EBITDA, si bien sirve para medir la solvencia que puede tener una empresa, si es que se va a ganar dinero, o sea, perder dinero, netamente relacionado a las operaciones del negocio o el core business, el EBITDA en algunos casos nos sirve para poder comparar empresas, ya que nos muestra la información sin tomar en cuenta impuestos, apalancamiento, los costos relacionados a la amortización y a depreciación, que van a ser mayores o menores dependiendo del tipo de industria. Hay sí, pues en el 2014, tal vez algunos se acuerdan, lo haya leído más hace unos años, salió una noticia en el diario Gestión sobre la compra ¿cómo se llama esta empresa? La compra del fondo de inversión Enfoca, que son los dueños de Latina. Ellos realizaron una millonaria operación porque vendieron Ace Center, bueno, que se le conoce como Maestro, vendieron Maestro al grupo chileno Falabella, que son los dueños de Sodimac. Y en las noticias podíamos ver en primera plana, Enfoca realiza venta millonaria y ha vendido, o bueno, el grupo chileno ha vendido 16 veces el EBITDA de Maestro, que era aproximadamente 130 millones de dólares, un montón de plata. ¿Y por qué había utilizado el EBITDA? Bueno, porque el EBITDA, como les comentaba, es un buen indicador para medir la generación de dinero, pero había pagado 16 veces porque estaba comprando su rival principal, o sea, la competencia directa. En ese entonces, Maestro creo que tenía algo de 20, 25 tiendas, y al hacer esta compra, eliminó prácticamente al único competidor que tenía y pasó de tener 20, 25 tiendas a 60 tiendas a nivel nacional. Una locura. Digamos que tuvo que pagar una prima porque, bueno, si bien no es un monopolio, pero se hizo con gran parte del mercado. Ahora, este EBITDA nosotros lo podemos interpretar, puede ser positivo o puede ser negativo. En el caso de que el EBITDA sea positivo, lo interpretamos como si el negocio va a ser viable, el resultado relacionado a las operaciones del negocio nos van a generar beneficios, pero esto no significa que voy a tener un flujo de caja muy elevado, porque acuérdense que el EBITDA no incorpora
el tema de los intereses, la depreciación, la amortización, y puede que mi empresa esté altamente apalancada, con lo cual reduciría el atractivo de los flujos de caja altos que tenga. Por el contrario, si mi EBITDA va a ser negativo, entonces diremos que el negocio es poco rentable y que el resultado de la operación, bueno, lamentablemente no me va a generar beneficios, incluso antes de hacer frente a diversos pagos como la depreciación, amortización, mis gastos financieros. A ver, yendo entonces a este tercer punto que es el ratio de cobertura. Aquí en el ratio de cobertura se suele manejar una clasificación de riesgo por empresa. Esta clasificación de riesgo triple B está normalmente asociada a un ratio de cobertura de 4. Si agarramos esta fórmula de acá y usamos como ejemplo el ratio de cobertura de 4, supongamos un EBITDA que genera nuestro negocio de 5.000 soles, ¿qué es lo que faltaría calcular? El gasto financiero, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es el gasto financiero? Este gasto financiero es el préstamo por la tasa de interés. La tasa de interés, nosotros vamos a un banco y nos dicen, ¿sabes qué? Te voy a dar una TEA del 15%, del 20%. Ya despejando de aquí, nosotros podríamos saber cuánto es el préstamo máximo que nos podría dar una entidad bancaria. Entonces, despejando sería 5.000 entre 4 por el 20%. Es decir, el préstamo máximo será de 6.250 soles. Si yo tengo un negocio que quiero, o bueno, quiero emprender un negocio y la inversión inicial que necesito es de 10.000 soles, ¿cuánto tendría que salir como mínimo de mi bolsillo? 3.750 soles. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo que si me presto como máximo 6.250 soles, que es lo que me puede dar el banco, esto restándose los 10.000 soles, implicaría que necesitaría como mínimo poner 3.750 soles. Y este cálculo es importante porque esto me va a permitir calcular, como les comentaba justo en la última diapositiva, el nivel o la estructura de apalancamiento que va a tener la empresa. En otras palabras, ¿qué porcentaje de mi inversión inicial va a ser deuda? 62.5%. ¿Y qué porcentaje va a estar relacionada al aporte de capital propio? Es decir, el dinero que va a salir de mi bolsillo, de los accionistas. No necesariamente, si yo tengo los 10.000 soles, sea bueno invertir los 10.000 soles y no tomar un préstamo bancario, porque estos préstamos generan intereses y luego veremos que el efecto de los intereses nos puede ayudar más adelante a que el proyecto sea más atractivo, a que los indicadores de evaluación debido al apalancamiento financiero sean mayores. Pero eso creo que lo vamos a ver en la clase de evaluación que la va a dictar el ingeniero Luis Valdivia, pero encantado de poder absorber sus consultas. Sí, señor Juan de Guzmán. Ingeniero, buenas noches. Una consulta. ¿El EBITDA se da tanto para empresas que ya están funcionando como para empresas que van a emprender recién? Claro, o sea, el ¿Correcto? EBITDA tú lo puedes calcular como producto de tus flujos de caja. Obviamente, si tú estás con un proyecto ya en marcha, vas a mostrar tu EBITDA, el EBITDA nos va a decir que también estás gestionando la empresa, si estás teniendo dinero, se está generando dinero producto de la operación de tu negocio, pero si quieres como que vender un negocio, por ejemplo, en este programa que te comentaba de Shark Tank, uno muestra sus flujos de caja, te piden varios indicadores, cuánto es tu BAN, cuánto es tu TIR, cuánto es tu EBITDA, y el EBITDA sí se puede utilizar, pero no es lo mismo mostrar información en papel, porque papelito aguanta todo, que información o el EBITDA de una empresa que ya está funcionando, porque ahí en realidad estoy viendo cómo estoy gestionando mi empresa. Una cosa es lo que yo pueda creer que se va a dar y otra cosa es realmente cómo estoy ejecutando o cómo estoy gestionando mi proyecto. ¿Alguna otra duda? No, ingeniero, gracias. No se preocupe. Bueno, chicos, eso sería todo por hoy, a menos que tengan alguna otra consulta. Ya son las 9:22. Si tienen alguna duda, encantado de poder aclarárselos ahora. Es importante que repasen estos temas, que lean para su control de lectura, porque en la siguiente clase lo que voy a hablar es sobre la construcción de los diversos flujos de caja. Y esa clase sí es mucho más pesada,
Por lo general me suelen faltar un par de minutos y les agradecería que estén conectados desde con ustedes. Creo que la sesión es no sé si es a las 2:40, así que mientras estén al menos la mitad de la clase sería bueno, porque de ahí vamos a ver lo que es la evaluación de los indicadores, para que justamente necesitamos primero construir los flujos de caja y luego vamos a ver 3 casos prácticos en los cuales se va a otorgar, entiendo, puntos de participación. Pero si no entienden bien estos conceptos que he explicado ahora, se les va a complicar bastante y, a ver, utilizando el argot estudiantil, muchos pueden volar. Y creo que este es uno de los temas en los que suelen tener problemas, porque en la evaluación final se hacen preguntas relacionadas a estos conceptos de los ratios de cobertura, del EBITDA, de cómo se calcula el capital de trabajo y no queda muy interiorizado. Sí, se va a entender mejor cuando veamos los ejemplos, especialmente en el cálculo del capital de trabajo, pero creo que ahora es la oportunidad para que puedan hacer preguntas relacionadas a estos temas. Si tienen algunos temas adicionales o quieren conocer un poco más, como lo dijo uno de sus compañeras, esta herramienta para hacer análisis de sensibilidad, encantado, pero lo ideal o lo primero es cumplir con el syllabus y, si nos da más tiempo, explicarle estas herramientas para hacer análisis de sensibilidad, que creo que brindan bastante valor al trabajo de un analista de proyectos y que muchos no lo saben hacer o lo saben hacer de manera muy básica. Y creo que, como le comenté el primer día de clases, este es algo que me gusta, es mi expertise. Conozco bastante bien el tema de la evaluación privada y, si yo fuera ustedes, trataría de sacarle el provecho a las clases. Eso es todo entonces por mi parte. Nos vemos el sábado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Buenas ingeniero. noches, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.